¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al encuentro de hoy en Argentina Sociedad Anónima. El tema de hoy tiene que ver con política. Quizás cuando usted escuche la charla que vamos a desarrollar con el doctor Horacio Lascano, presidente del Foro de la Alta Política, dirá, es muy teórico, es muy filosófico, pero bueno, lo teórico y lo filosófico son las bases en las cuales se asienta el desarrollo de toda idea y a partir de allí de toda acción. Por eso, con el doctor Horacio Lascano y vamos a hablar de un documento que él ha redactado llamado Declaración de la Comunidad Argentina y donde están las ideas bases que quizás nos permitan pensar en una hoja de ruta para cambiar un poco este escenario que estamos viviendo los argentinos. Y como vamos a hablar de política, les digo cuál es la pregunta del día de hoy. ¿Quién fue el que diseñó el túnel subfluvial Hernán Darias, inaugurado allá por el año 1963 y que fue parte de aquellas obras que reconocimos con nuestro Magnus como obras de infraestructura siglo XX? Y el libro, bueno, el libro es este, La Revolución Productiva, que fue escrito por un redactor fantasma, como se dice habitualmente, donde se prometía lo que se prometía por parte de un Carlos Menem que dijo, síganme, no los voy a defraudar, y por parte de un Eduardo Duhalde que dijo, estamos condenados al éxito. Quizás, como es un libro que lo que buscaba era el apoyo electoral, es un libro, bueno, que tiene promesas de campaña. Hoy el primero está escudado en sus fueros para no tener que responder a la justicia, y el segundo ha empezado a agitar las banderas del 2001 diciendo que estamos bastante cerca de aquello. Bueno, son los políticos que tenemos, forman parte de la Argentina. Este libro, que si usted lo lee, responde a esa pregunta que le hice. ¿Quién diseñó el túnel subfluvial Hernán Darias? Vamos a la presentación del programa y luego sí al diálogo con el doctor Horacio Lascano, presidente del Foro de la Alta Política. A los anunciantes y participantes de este programa nos interesan los argentinos y el futuro. En una Argentina que quizás repitiendo las palabras de Donald Trump cuando dijo voy a ir a Washington para drenar ese pantano, hoy la Argentina está empantanada y en materia política no tenemos quien sea el borde de referencia para salir de este empantanamiento. Vos has hecho un trabajo muy profundo bajo el título Declaración de la Comunidad Argentina y me gusta ese copete. Hay que repensar el Estado creando nuevas instituciones porque el país no va como nos conviene que vaya. Claro, y estos son los ciudadanos. Al soberano no le conviene cómo va el país y vamos a explicar por qué. Respecto a Donald Trump, yo te contestaría como dijo Winston Churchill, conocer la política de mi país es muy difícil, conocer la política de otro país es imposible. Aboquémonos a la política de nuestro país, que es lo que le debemos a la comunidad nacional, que se encuentra en esta situación de crisis realmente inédita por el ejercicio ilegal e inmoral de la política. Es decir, están fuera de la ley. Ese es el resultado tan atroz e inhumano que hace que los derechos humanos se violenten y no se respeten. Recuerdo que hace 20 años cuando hacíamos el primer programa vos decías, es posible que volvamos a ser lo que fuimos y debemos hacer pie en aquellos que fueron los padres fundadores, a partir de
San Martín, a partir de la educación de Sarmiento, a partir del Roca que integró el país, a partir de la Constitución. De Alberdi. A partir de Alberdi. Sí, claro. Y si ese es nuestro contrato social, que está incumplido y violado. Entonces la Argentina vive, a pesar de los gobiernos, y a este gobierno lo que le deseo es que tenga inteligencia, porque la va a necesitar. A pesar de los gobiernos, hay una situación de hecho que se ha tornado costumbre. Y cuando la mayoría de la comunidad se acostumbra a la dádiva o se acostumbra a que desde el Estado le llegue todo, eso se convierte en ley después. Porque la ley, ¿qué es? Sino la costumbre que adopta la mayoría. Entonces estamos en una situación muy difícil que solamente se podrá resolver si estos pequeños gobernantes, comparados con los que hemos nombrado recién, que son los grandes y patriotas gobernantes que nos dieron esta Argentina, este legado que está incumplido. Entonces, estos pequeños gobernantes, ¿a dónde nos han llevado? A este punto de pobreza, decadencia, de involución. ¿Por qué? Porque están fuera de la ley, no obedecieron la Constitución. Habías mencionado en un momento dado, en alguno de los programas que hicimos, esto de los pactos preexistentes y hablabas del Pacto de San Nicolás y ese Consejo de Estado que tiene la capacidad de integrar a todos. Bueno, sí, esa es una institución prevista dentro de 10 medidas, que no hay que reformar la Constitución. Pero lo primero, ¿cómo vamos a salir si no hay un acuerdo de las partes vinculante que obligue a las partes a cumplir como en el Acuerdo de San Nicolás, que en 16 resoluciones le dio el límite a los constituyentes y a los futuros gobiernos? Entonces nosotros necesitamos, y tenemos la metodología histórica, no inventar cosas de otros países. Tenemos el Acuerdo de San Nicolás, que fue un acuerdo político vinculante, y después hizo la metodología de organización, que la hizo Alberdi. Y Alberdi puso algo muy importante, que hay que refrescarlo, y lo voy a leer textual para que el pueblo, para que la comunidad sepa que tiene un escudo de defensa cuando dice él, en el anteproyecto de Constitución, el presidente es responsable y puede ser acusado en el año siguiente al periodo de su mando por todos los actos de su gobierno en que haya infringido intencionalmente la Constitución o comprometido el progreso del país. Y como si fuese poco, en otro artículo del 29 dice, el presidente, los ministros y los miembros del Congreso pueden ser acusados por haber dejado sin ejecución las promesas de la Constitución en el término fijado por ella, por haber comprometido y frustrado el progreso de la República. Y la deuda externa, creciente, impagable, ¿no es frustrar el progreso de la comunidad nacional? A ver que me contesten. Vos me habías dicho que hoy hay poco tiempo, poco tesoro y poca paciencia. Claro, porque la comunidad está harta de llenar como en el mito de las Danaide, esta tinaja sin fondo, donde va todo su dinero, que es trabajo acumulado, ¿con qué resultado? Más pobreza, más involución, más decadencia, más destrucción de los derechos humanos. Veamos nomás las villas, que no se les mueve un pelo a los gobernantes. Millones de argentinos en las villas de emergencia, con sus chiquitos chapoteando en el barro, que es el capital humano más importante que tenemos, esas criaturas que ahora han quedado como imbéciles, con un retardo. El gobernante estadista tiene que saber que el fin que le marque el preámbulo es el bienestar de la comunidad. No puede salir
con un dogma económico, con un dogma administrativo de leyes secundarias, extractiva, o con un dogma político. No puede, porque primero está eso. Entonces invierte en el razonamiento. Entonces, ¿en qué se convierte el gobernante? En gobernante destructivo. Vos habías dicho pequeños gobernantes. Pequeños. Y pequeño gobernante y dogmas casi que vienen como dos caras de la misma moneda. Seguro. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos, ya que mencionamos a los padres fundadores de la patria, Sí, que están enojadísimos, para salir de este corralito de los dogmas que nos han impuesto los mediocres, para recuperar ese ADN que dio origen a aquel país que debemos recuperar? No, y esa visión de grandeza que tuvieron es muy simple, saliendo. Para eso hay que elaborar un plan para reorganizar la patria, como dijera Alberdi, seguir reorganizándola. Porque los pequeños gobernantes, ¿por qué son pequeños? Porque no tienen la formación cívica completa. Es muy simple. Hacemos acá la pausa porque estamos haciendo los diagnósticos que uno ve todos los días de distintas formas en este escenario que es nuestra sociedad. Y luego de aquellos que apoyan nuestra línea editorial, vamos a cuáles son las soluciones, para lo cual lo único con lo cual contamos, que no es poco, es con nosotros, los argentinos. Argentina Sociedad Anónima, un programa de complementaciones y no de controversias, es patrocinado por ADE, una empresa que habla su mismo idioma con las respuestas que usted necesita, con sus divisiones medicina, física nuclear, industrial e investigación. Conuar FAE, una empresa argentina que exporta tecnología a los mercados más exigentes. Instituto de Radioterapia Fundación Marie Curie ofrece la más alta tecnología en radiocirugía esterotática del país, garantizando eficacia, calidad y seguridad. Profesión Salud, la publicación de la Fundación Comisión de Medicamentos, 16 años brindando información con los máximos especialistas en fármacos de América Latina. Transportes Cervemar, la seguridad de llegar. Copsol, empresa de ingeniería, proveedora de las industrias automotriz, aeronáutica y nuclear, 30 años de experiencia contribuyendo al desarrollo nacional. Kelsen habla del deber ser, se supone que hay un presupuesto que nos convoca a todos. Y vos dijiste todos, y diste nombres propios de algunos que uno cree que no deberían participar de nada, y vos dijiste no, esos también, porque claro, forman parte del todo. De la gran familia argentina. De la gran familia argentina que somos todos, y todos se deben comprometer. ¿Cómo lograr esta concurrencia sobre estos objetivos? Porque vamos a decir una boutade, como dicen los franceses, hasta los ladrones estarían de acuerdo porque tendrían más gente para robar, porque habría más gente rica. Claro, seguro. Pero la situación es muy clara porque es metodológica. Es decir, vos tienes que convocar, y yo no creo que se haga desde el poder o desde el gobierno o desde los partidos políticos, que son los responsables, es el sistema político responsable de esta terminal en la que hemos llegado. Yo creo que la Argentina tiene intelectuales, una reserva moral muy importante, intelectuales que piensan en el país sin ningún interés ni sesgos ideológicos. Yo creo que desde la comunidad tiene que salir a defenderse los derechos de la comunidad, que son los que han sido abolidos. La comunidad no tiene derechos y garantías ya, porque tiene nada más que en un papel escrito que nadie cumple. Y los gobernantes tienen los deberes y las obligaciones. El último estadista
protagonista que tuvo la Argentina, en mi modesta opinión, fue Frondizi, que en su discurso inaugural de Asunción dijo: no somos ni sectarios ni excluyentes. Sí. Miró con grandeza. Y hoy vemos, a despecho de que uno cree en el federalismo, que lo que hay son como reyesuelos, que cada uno trata de defender su propia parte sin pensar que somos parte de un todo mucho más importante. Claro, la Argentina se está disgregando porque no acumula riqueza, acumula deudas. Y un gobierno que no cree los medios para prosperar y acumular riqueza es un gobierno que va a estar en grandes problemas. Bueno, puede en el Tesoro, en vez de tener riqueza acumulada, oro, tener documentos a pagar porque acá se le debe acá a Santa una vela. ¿Cómo es esto que hemos llegado cuando siempre piden más, violando la ley? Quiero aclarar esto. Un peso en la Argentina te sacan 70 centavos de carga fiscal. En los Estados Unidos de $1 te sacan 30 centavos de dólar. Entonces, ¿cómo es posible que gastando el doble o más de los países organizados que funcionan relativamente bien, no se contenten con eso? Y sigue, sigue. Bueno, estamos hablando no del Estado, sino del antiestado. El antiestado, que es la degeneración lograda por el sistema político al no obedecer la Constitución. Ese antiestado se ha convertido en burocrático, depredador, confiscador y todo lo que vivimos diariamente. Entonces, es el instrumento eficiente de la disolución nacional. Hay que ahí sí, el nudo gordiano, pegarle el tajo al antiestado. Los grandes gobernantes tenían formación. Entonces hay un viejo dicho de los filósofos griegos que el que sabe tiene visión y el que ignora solamente ve división. ¿Y qué vemos en la Argentina? Sino división, 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 división y más división. Es una cosa demencial, que además a los pobres jubilados le crean una fórmula para bajarles sus remuneraciones. ¿Es posible eso en un Estado de Derecho? Parece que sí, porque todo el sistema político alrededor de una mesa se conjuraron para expoliar a la comunidad. Es una cosa realmente demencial. Basta, hay que ponerse firme. Y yo creo que para eso hay que llamar a los cabildos abiertos en todos los puntos del país para difundir los derechos y garantías que tiene la comunidad. Y qué mejor método que el cabildo abierto que dio origen a la Argentina. Si no se diseña un medio más eficiente, creando instituciones nuevas para sostener a las viejas que se están desplomando, esto es como un diálogo entre sordos, porque lo único que hacen es acusarse entre ellos de una manera anecdótica, una cosa de quién es el más pícaro, como el gran bonetón, quién lo podrá tener. Es una cosa lamentable, lamentable, que no haya un gabinete de reserva que presente a la comunidad el plan que ellos creen, hombres selectos, hombres por su trayectoria, su capacidad, su honorabilidad. Entonces, la comunidad lo que tiene que tener en los cabildos abiertos es la difusión de sus derechos. Tiene que saber que no puede pagar más impuestos que lo que otorga la ley. ¿A quiénes sentarías vos en ese Consejo de Estado? ¿Quiénes serían estos hombres, digamos, que serían el catalizador de los intereses de toda la sociedad para asistir a una administración? Bueno, es una pléyade de hombres. Yo conozco algunos que están muy preocupados por esto. Por ejemplo, el embajador Abel Pose es uno de ellos, que tiene una grave preocupación porque ve que nos vamos a la barranca. Por otro lado, de diversas formas, lo conozco al doctor César Arias, una figura que fue del peronismo, es decir, pero más que lo que fueron, son hombres preocupados e intelectuales con una gran formación. También, si quieres vos,
en el campo militar, porque siempre tiene que haber todos los componentes de la sociedad, el general Heriberto Agüel. Vos me habías dicho algo interesante, porque suele ser generalmente un punto urticante. Los empresarios que son la parte fundamental para crear la riqueza. Claro, pero si vos no creas los medios para que se pueda acumular riqueza... Segundo paso, entonces. Claro, el empresario no va a tirar a los chanchos su capital, porque capital es trabajo acumulado. Entonces vos le tenés que levantar la mochila fiscal que tiene. Y además, crear los medios para agrandar la riqueza. Hay formas, nosotros sabemos cuáles son las formas y se está trabajando en ello. Imagínate vos si Argentina duplica el área de sembrado creando otra pampa húmeda, porque todo el agua que baja de los Andes pasa al Río de la Plata inundando la provincia de Buenos Aires y otras provincias. Si eso se canalizara como en Europa, ¿cómo bajarían los fletes y cómo nosotros tendríamos el doble de producto bruto? Que es una manera de salir de esta pobreza, de esta decadencia y de esta involución. Entonces, ese es un plan que está dibujado y que incluso las empresas alemanas vendrían a hacer canales cóncavos. No hay que pagar, no hay que poner porque el Estado está quebrado. La Argentina está quebrada. Eso es lo que hay que entender. Y no se va a levantar la quiebra con el dinero de la comunidad que trabaja. Ahora vos hablaste de algo interesante, ¿no? Que es ampliar la capacidad productiva del país y algo que en el pasado programa estábamos hablando en La Rioja, que es crear polos de desarrollo para que la gente quede arraigada en sus propios lugares, en su propia provincia, o sea, generar las posibilidades. Es cierto, esas son las economías regionales que están clausuradas desde muchos años para que no acumulen riqueza. Pero hay una cosa que es elemental, eso ya lo podés ver que lo hizo Roosevelt en Estados Unidos. Acá todo argentino tiene que tener luz, gas y agua hasta la puerta de su casa. Y eso, si el Estado no puede hacerlo, que lo haga el capital privado. Y después poner las condiciones. ¿Qué es lo que contiene esta corriente de desarrollo imposible de abordar? Que están los peores. No están los mejores en la dirección. Los que deben estar formados como estadistas. No hay una escuela de gobierno para que surjan los estadistas, que se diplomen después de rendir examen. Los únicos que no rinden examen en este país son los que pasan a gobernar. Para manejar un auto rendís examen, para ser médico rendís un examen, para ser... Y ellos, ¿te das cuenta lo irracional y estúpido que es esta situación? Y con esto quisiera cerrar, porque además esto tiene un alto contenido de filosofía política. ¿Las promesas de campaña deben ser tomadas como un precontrato por parte de quien va a ser gobierno? No, porque no obedecen la ley. No. Acá el punto central es acumular riqueza, tratar de doblar el Producto Bruto y tratar de repartir de nuevo el poder con nuevas instituciones. Ya no es posible seguir con el yo del siglo decimonónico. El yo hay que cambiarlo por el nosotros, con las instituciones que acompañen ese nosotros, esas partes en un todo. Porque además hay otra cosa, la ley, que es de menor importancia, no puede quitar los derechos que la Constitución te concede. Quiero cerrar con algo, conclusión, porque cuando uno tiene la edad que tiene ya no piensa en uno, sino que piensa en el futuro. Días pasados me encuentro con un compañero de 5º año, ya jubilado él, y decía, mi abuelo vivió situaciones difíciles y dijo, mi nieto va a tener un país mejor. Claro. Yo soy su nieto, me dijo Lito López, y yo estoy pensando que yo no lo tuve. ¿Lo tendrá mi nieto? Bueno, si se usan estos medios, estas instituciones, para poder enderezar esta degeneración, porque el gobierno siempre tiene una tendencia a degenerar, y sí lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque tenemos intactos los recursos naturales, tenemos intacto esta maravillosa comunidad que trabaja y que realmente
aguanta hasta un punto que casi no es humano, y claro que lo vamos a tener. Lo que falta es la metodología para distribuir la riqueza, para explotar de una manera colectiva nuestros recursos naturales y dejarse de los negocios, los negociados. Es una vergüenza. Yo no quiero hablar de lo que he asistido últimamente, donde se pelean los jueces, se pelean los políticos, cuestionan los fallos. ¿Cómo es esto? ¿La ley del más fuerte? ¿Queremos el camino de Somalia? Pues vamos al galope para allá. Vamos al galope para allá. Horacio, gracias. Quizás el cierre es esa reflexión. ¿Estamos yendo camino a Somalia o estamos haciendo las cosas para que una Argentina mejor sea posible? Hoy, propuestas, reflexiones, en medio de un año que prometía ser el año previo al año electoral. Estamos nuevamente en un año electoral. Pensemos, observemos, démosle a aquellos que son nuestros dirigentes una atención muy particular. Nos vemos en próximos encuentros. Gracias por la compañía de hoy, muy amables.